¿Qué pasaría si lo que te enseñaron sobre María Magdalena fuese la mayor distorsión de la historia cristiana? ¿Y si aquella mujer que la Iglesia redujo a pecadora arrepentida fuese, en realidad, el corazón secreto del mensaje de Cristo? Pregúntatelo. ¿Quién decidió qué recordar y qué olvidar? Durante siglos has visto imágenes, sermones y palabras que repiten lo mismo. María, la prostituta, la caída, la redimida. Pero los evangelios que casi nadie pudo leer, los que fueron destruidos, ocultados, enterrados, muestran otra historia. Una historia peligrosa, una historia prohibida. Dicen que Magdalena fue la discípula más cercana, la guardiana de secretos, la que comprendió lo que ni Pedro ni Juan pudieron asimilar. Dicen que en ella está la clave del misterio del divino femenino, la otra mitad del Cristo, la iniciada que atravesó las sombras para alcanzar la revelación. Pero claro, reconocer esto sería suficiente para derrumbar siglos de jerarquía, poder y dogma. Por eso fue silenciada, por eso su voz fue borrada, y la pregunta que después de todo queda es inevitable. ¿Qué significan en realidad esos 7 demonios que Jesús expulsó de ella? ¿Un exorcismo? ¿O el mapa secreto de una iniciación espiritual jamás contada? Para entender el verdadero significado de los 7 demonios de María Magdalena, primero debes comprender cómo la historia oficial fue deliberadamente construida para ocultar su verdadero papel. No fue casualidad. Fue un plan sistemático de borrado que duró siglos. En el año 591, el Papa Gregorio Magno pronunció un sermón que cambiaría para siempre la percepción de María Magdalena. Con una sola homilía, fusionó 3 mujeres diferentes. María Magdalena, la mujer pecadora sin nombre del Evangelio de Lucas, y María de Betania. ¿Por qué? Porque una María poderosa, líder, iniciada en los misterios más profundos, representaba una amenaza directa al poder masculino que se estaba consolidando en la Iglesia. Imagínate el contexto. El cristianismo primitivo había sido diverso, lleno de corrientes e interpretaciones. Las mujeres ocupaban roles de liderazgo. Había profetisas, maestras espirituales, dirigentes de comunidades. Pero mientras el Imperio Romano abrazaba el cristianismo como herramienta política, esta diversidad se volvió incómoda. Se necesitaba una doctrina unificada, una jerarquía clara, un control total sobre el mensaje. Los 7 demonios mencionados en los evangelios canónicos fueron la excusa perfecta. En lugar de interpretarlos como lo que realmente representaban, un proceso iniciático de purificación espiritual, se convirtieron en la marca de una mujer caída, impura, necesitada de redención masculina. Pero aquí viene lo más revelador. En ningún evangelio canónico se dice que María Magdalena fuera prostituta. Esa imagen fue completamente fabricada. Los textos simplemente mencionan que Jesús había expulsado 7 demonios de ella. Punto. No hay contexto de pecado sexual, no hay referencias a prostitución, no hay nada que justifique la imagen que durante siglos se impuso. En el Evangelio de Lucas, María aparece como una de las mujeres que seguían a Jesús y lo apoyaban con sus bienes. En el Evangelio de Juan, es la primera testigo de la resurrección. En todos los evangelios canónicos, su nombre aparece primero en las listas de mujeres discípulas, indicando liderazgo y primacía. Entonces, ¿qué pasó? La respuesta está en los textos que no llegaron a tus manos. El Concilio de Nicea, en el 325 d.C., dirigido por el emperador Constantino, decidió qué evangelios serían canónicos y cuáles serían heréticos. Los criterios no fueron solo teológicos, sino políticos. Los textos que mostraban a María Magdalena como líder espiritual, como receptora de revelaciones especiales, como la compañera de Cristo en el sentido místico más profundo,
fueron sistemáticamente excluidos. El Evangelio de María, el Evangelio de Felipe, el diálogo del Salvador, la Pistis Sophia, todos estos textos presentaban una María completamente diferente. Una María que dialogaba con Cristo sobre los misterios más profundos, que consolaba a los discípulos cuando éstos se llenaban de miedo, que recibía visiones que otros no podían comprender. En el Evangelio de María, cuando los discípulos están aterrorizados después de la crucifixión, es María quien los tranquiliza diciendo: «No lloréis ni os aflijáis, ni tampoco dudéis, pues su gracia estará con vosotros y os protegerá». Pedro entonces le pide que comparta las enseñanzas que Cristo le había dado en privado. Y aquí viene la parte que la iglesia no quería que supieras. María comienza a relatar una visión extraordinaria sobre el ascenso del alma a través de diferentes poderes y obstáculos. Describe un camino de purificación que pasa por la ignorancia, el deseo, la ira, la mortal ignorancia, 7 obstáculos que el alma debe superar para alcanzar el reposo. ¿Te resulta familiar? Los 7 demonios no eran posesiones malignas, eran representaciones simbólicas de los 7 obstáculos espirituales que María había superado, convirtiéndola en la iniciada perfecta, la que podía guiar a otros por el mismo camino. Pero Pedro, en estos textos gnósticos, se muestra celoso y resistente. En el Evangelio de María, después de que ella comparte su visión, Pedro explota. ¿Es posible que el Salvador haya hablado en secreto con una mujer y no abiertamente con nosotros? ¿Acaso la preferirá a nosotros? Levi defiende a María con palabras que deberían estar grabadas en oro. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Este conflicto entre Pedro y María no era personal, era simbólico. Representaba 2 visiones completamente diferentes del cristianismo, una basada en la autoridad institucional externa, Pedro, y otra basada en la experiencia directa, la gnosis, el conocimiento interior, María. ¿Adivina cuál de las 2 visiones ganó? La de Pedro se convirtió en la Iglesia Católica. La de María fue declarada herética. Durante siglos, los seguidores de la tradición gnóstica fueron perseguidos. Sus textos fueron quemados. Sus comunidades fueron dispersadas. Pero algunos manuscritos sobrevivieron, escondidos en cuevas, enterrados en jarras, preservados por comunidades secretas que sabían que algún día la verdad necesitaría ser revelada. En 1945, en Nag Hammadi, Egipto, un campesino encontró una jarra llena de manuscritos antiguos. Entre ellos estaba el Evangelio de María. Por primera vez en más de 1000 años, su voz volvía a escucharse. Pero el daño ya estaba hecho. Generaciones habían crecido viendo a María Magdalena como la prostituta arrepentida. El arte la mostraba llorando, arrodillada, con el cabello suelto como signo de su anterior vida pecaminosa. Las leyendas la ubicaban en cuevas haciendo penitencia. Su verdadera historia, la de la iniciada, la maestra, la guardiana de los misterios, había sido enterrada bajo capas de propaganda patriarcal. Y aquí está lo más perturbador. Esta distorsión no fue un accidente histórico, fue una operación deliberada de ingeniería social y espiritual. Los líderes de la iglesia primitiva sabían exactamente lo que estaban haciendo. Tenían acceso a los mismos textos que nosotros acabamos de redescubrir. Conocían la verdadera historia de María Magdalena y decidieron conscientemente borrarla. ¿Por qué? Porque una María Magdalena poderosa, iniciada, igual a Cristo en conocimiento espiritual, representaba todo lo que el cristianismo institucional estaba tratando de eliminar. La autoridad espiritual femenina, el acceso directo a lo divino sin mediación clerical, la idea de que la salvación venía a través del conocimiento interior y no de la obediencia a la doctrina externa. Si María Magdalena era realmente la
Apostola Apostolorum, la apóstol de los apóstoles, como la llamaban algunas tradiciones primitivas. Entonces, toda la estructura jerárquica masculina de la Iglesia se tambaleaba. Si ella había recibido enseñanzas especiales, visiones directas, iniciaciones secretas, entonces el monopolio clerical sobre la verdad espiritual se desmoronaba. Los 7 demonios se convirtieron así en la herramienta perfecta de control, en lugar de ser vistos como los 7 niveles de purificación que María había superado, convirtiéndola en la más avanzada espiritualmente entre todos los discípulos. Fueron reinterpretados como evidencia de su naturaleza pecaminosa original. Pero la verdad tiene una manera extraña de sobrevivir. Incluso en el arte oficial de la Iglesia, si sabes cómo mirar, puedes encontrar pistas. María Magdalena aparece frecuentemente con un frasco de ungüento, recordando su papel como la que ungió a Cristo. En algunas representaciones lleva una copa o cáliz, símbolo del grial, del receptáculo sagrado del conocimiento divino. En las catedrales góticas de Francia, particularmente en Chartres y en otras dedicadas a Notre Dame, hay representaciones sutiles pero poderosas de la figura femenina sagrada que muchos estudiosos ahora interpretan como referencias codificadas a María Magdalena, no a la Virgen María. Los constructores de estas catedrales, los masones medievales, los templarios, tenían acceso a tradiciones esotéricas que preservaban elementos de la verdadera historia. No podían proclamarla abiertamente, eso habría significado la muerte, pero la codificaron en piedra, en símbolos, en proporciones geométricas sagradas. La pregunta que surge inevitablemente es: si la Iglesia fue capaz de esta manipulación histórica tan masiva y exitosa respecto a María Magdalena, ¿qué más ha sido distorsionado, ocultado, reinterpretado? ¿Cuántas otras verdades espirituales fueron enterradas bajo siglos de dogma y control institucional? Y más inquietante aún, ¿por qué ahora, en nuestro tiempo, estos textos están resurgiendo? ¿Por qué la figura de María Magdalena está siendo rehabilitada? ¿Es casualidad o estamos viviendo un momento histórico en el que las verdades ocultas necesitan emerger nuevamente? Ahora que comprendes cómo fue distorsionada la historia, es momento de descifrar el verdadero significado de los 7 demonios. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo la historia de una mujer de hace 2000 años. Es el mapa completo de la transformación espiritual humana, un camino iniciático que todas las tradiciones místicas del mundo han conocido y que te fue ocultado. En las tradiciones esotéricas más antiguas, el número 7 nunca fue casual. 7 días de la creación, 7 cielos, 7 chakras, 7 planetas de la antigüedad, 7 rayos de luz. El 7 representa la totalidad de un ciclo, la completitud de un proceso. Cuando los evangelios mencionan que Jesús expulsó 7 demonios de María Magdalena, no están describiendo un exorcismo literal. Están codificando el proceso más sagrado de todas las tradiciones místicas, la muerte y renacimiento espiritual. Cada demonio representa una capa de la personalidad condicionada, una máscara del ego, un velo que oscurece la verdadera naturaleza divina del ser humano. María Magdalena no fue poseída por fuerzas malignas. Fue la primera en completar conscientemente el camino de purificación total, convirtiéndose así en el modelo perfecto del alma transformada. El primer demonio representa el miedo. En todas las tradiciones iniciáticas, el miedo es el primer guardián que debe ser vencido. El miedo a la muerte, el miedo al cambio, el miedo a perder la identidad conocida. María tuvo que atravesar este umbral, enfrentando la disolución de todo lo que creía ser para renacer como algo completamente nuevo. El segundo demonio simboliza el apego.
No solo el apego material, sino el apego a las ideas, a las creencias, a la imagen de sí misma. En el Evangelio de María, cuando ella describe su visión, habla de cómo el alma debe desprenderse de todas las ataduras terrestres para ascender. Este desprendimiento no es negación de la vida, sino comprensión profunda de que la verdadera identidad trasciende todas las formas temporales. El tercer demonio es la ira, pero no la ira ordinaria. Es la ira cósmica, la rebelión del ego contra su propia disolución. Cuando el falso yo se da cuenta de que está siendo desmantelado, surge una resistencia feroz. María tuvo que enfrentar esta tempestad interior, esta guerra entre lo que había sido y lo que estaba destinada a convertirse. El cuarto demonio representa la ignorancia, pero no la ignorancia intelectual. Es la ignorancia espiritual fundamental, la creencia de que somos separados de lo divino. Esta es quizás la ilusión más profunda y persistente de la condición humana. María tuvo que atravesar esta oscuridad para despertar a la verdad de la unión mística. El quinto demonio simboliza el deseo, pero nuevamente no se trata del deseo ordinario. Es el deseo de los deseos, la sed insaciable que mantiene al alma encadenada al ciclo de nacimiento y muerte espiritual. María tuvo que comprender la naturaleza ilusoria de todos los deseos para encontrar la satisfacción completa en la unión con lo divino. El sexto demonio es el juicio, la mente que constantemente categoriza, separa, divide la realidad en bueno y malo, sagrado y profano, yo y el otro. Para alcanzar la gnosis, María tuvo que trascender esta mente dual y acceder a la percepción no dual, donde todo es reconocido como manifestación de la misma esencia divina. El séptimo y último demonio es el más sutil, la identificación con el rol de buscadora espiritual. Incluso el camino espiritual puede convertirse en una trampa del ego. María tuvo que soltar incluso su identidad como la que busca la verdad, para convertirse simplemente en la verdad misma. Este proceso de 7 etapas no es único del cristianismo gnóstico. Si observas con atención, encontrarás el mismo patrón en todas las tradiciones místicas auténticas del mundo. En el hinduismo, el despertar de la Kundalini asciende a través de 7 chakras, disolviendo en cada nivel las limitaciones de la conciencia ordinaria. Cada chakra representa un tipo diferente de demonio o obstáculo que debe ser purificado y trascendido. En el budismo tibetano, el libro de los muertos describe 7 bardos o estados intermedios que el alma debe navegar tanto en vida como después de la muerte. Cada bardo presenta sus propios demonios y obstáculos que paradójicamente son proyecciones de la propia mente del iniciado. En la cábala judía, el árbol de la vida contiene 7 palacios o heijalot que el místico debe atravesar para alcanzar la unión divina. Cada palacio está guardado por fuerzas que prueban la pureza y determinación del buscador. En el sufismo islámico, los 7 valles descritos por Attar en el lenguaje de los pájaros representan las 7 etapas que el alma debe atravesar para alcanzar la aniquilación mística, fana, y el renacimiento en lo divino, baka. Incluso en tradiciones aparentemente muy diferentes, como el chamanismo siberiano o las iniciaciones de los misterios egipcios, encontramos este mismo patrón de 7 pruebas, 7 muertes simbólicas, 7 renacimientos. ¿Casualidad? No. Es la estructura universal de la transformación espiritual humana. María Magdalena fue reconocida en los textos gnósticos precisamente porque había completado este viaje arquetípico y podía guiar a otros a través del mismo proceso. Pero hay algo aún más profundo en su historia. En muchas tradiciones, el número 7 también representa la unión de lo masculino, 3, y lo femenino, 4.
Los 7 demonios de María no solo simbolizan su purificación individual, sino su preparación para convertirse en la contraparte perfecta de Cristo, la encarnación del principio femenino sagrado que complementa y completa el principio masculino. En los textos gnósticos, particularmente en el Evangelio de Felipe, se habla de Cristo y María como los dos que se convertirán en uno. Esta no es una referencia romántica superficial, sino a la unión alquímica de los opuestos, la hierogamia sagrada que restaura la totalidad primordial. María, habiendo atravesado las 7 purificaciones, se convierte en Sofía, la sabiduría divina personificada. No es casualidad que en la tradición gnóstica, Sofía sea frecuentemente representada como la que cayó del pleroma, la plenitud divina, y debe ser redimida. Su caída no es pecado, sino sacrificio consciente, el descenso de la sabiduría divina a la materia para despertar las almas dormidas. Los 7 demonios de María Magdalena representan así las 7 etapas de la redención de Sofía, el proceso por el cual la sabiduría divina se purifica de su inmersión en la materia y retorna a su estado original de plenitud, pero ahora enriquecida por la experiencia de la separación y el retorno. Esta interpretación explica por qué María Magdalena aparece en los evangelios gnósticos como la que consuela a los discípulos masculinos cuando estos se llenan de miedo y duda. Ella ha completado el viaje que ellos apenas están comenzando. Ha atravesado las 7 muertes y renacimientos. Ha integrado la sabiduría que surge de la experiencia directa de la separación y la unión. En el Evangelio de María, cuando Pedro cuestiona por qué Cristo habría dado enseñanzas especiales a una mujer, está expresando la resistencia arquetípica de la mente masculina, lógica, jerárquica, estructurada, ante la sabiduría femenina, intuitiva, fluida, directa. La respuesta de Levi: si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? No es solo una defensa de María como persona, sino un reconocimiento de que la sabiduría divina puede manifestarse a través del principio femenino. Aquí se revela por qué la historia de María Magdalena fue tan peligrosa para el cristianismo institucional. No se trataba solo de suprimir a una mujer individual, sino de reprimir todo un aspecto de la experiencia espiritual humana, la vía directa, intuitiva, no mediada al conocimiento divino. Los 7 demonios representan también los 7 sellos que deben ser rotos para acceder a esta vía directa. Cada demonio vencido es un sello que se abre, revelando un nivel más profundo de conocimiento esotérico. María Magdalena, habiendo roto los 7 sellos, se convierte en la portadora del pequeño libro abierto mencionado en el Apocalipsis, el conocimiento que es dulce en la boca, pero amargo en el vientre. Dulce porque revela la verdad divina, amargo porque destruye todas las ilusiones consoladoras. María Magdalena encarna esta paradoja, la iniciada que ha saboreado la dulzura de la unión mística, pero que también ha experimentado la amargura de la separación total de todo lo conocido y familiar. En las tradiciones alquímicas medievales que preservaron muchos elementos de la gnosis cristiana primitiva, encontramos referencias constantes a la novia alquímica, la figura femenina que debe pasar por 7 procesos de purificación: calcinación, disolución, separación, conjunción, fermentación, destilación, coagulación, para convertirse en la piedra filosofal. Coincidencia que sean 7 procesos, coincidencia que la figura central sea femenina. Los alquimistas sabían exactamente lo que estaban codificando: el proceso de transformación espiritual que María Magdalena había completado y que les había sido transmitido a través de canales secretos. La verdad más revolucionaria es esta: los 7 demonios no fueron expulsados de María Magdalena por Cristo.
fueron transformados por ella misma, bajo la guía de Cristo, como parte de su iniciación consciente. Cristo no fue su Salvador externo, sino su guía interior, el maestro que despertó en ella la capacidad de completar su propia transformación. Esta interpretación cambia radicalmente toda la teología cristiana tradicional. En lugar de salvación externa otorgada por gracia divina, tenemos autotransformación consciente guiada por sabiduría divina. En lugar de dependencia de un Salvador externo, tenemos el despertar del Salvador interior. En lugar de jerarquía espiritual, tenemos igualdad iniciática. Y aquí está la clave final. Si María Magdalena pudo completar este proceso hace 2000 años, tú también puedes completarlo ahora. Los 7 demonios que ella venció son los mismos que anidan en tu psique. Los 7 sellos que ella rompió son los mismos que mantienen tu conciencia encerrada en la ilusión de separación. Si has llegado hasta aquí, ya no puedes pretender que no sabes. La historia de los 7 demonios de María Magdalena no es una reliquia arqueológica. Es un espejo que te muestra tu propio camino de transformación, una invitación a reconocer que llevas dentro los mismos elementos que ella tuvo que enfrentar y transmutar. La pregunta ya no es si su historia es verdadera, sino si estás dispuesto a hacer verdadera su historia en tu propia vida. Porque aquí está la revelación más perturbadora de todas. Cada uno de esos 7 demonios que María Magdalena venció vive ahora mismo en tu psique, no como fuerzas malignas externas, sino como estructuras de conciencia que mantienen tu verdadera naturaleza divina prisionera de la ilusión de separación. El primer demonio que enfrentas diariamente es el miedo existencial. No el miedo a las arañas o a las alturas, sino el miedo profundo e inconsciente a no existir, a no tener una identidad sólida, a no ser lo suficientemente real. Este miedo es tan fundamental que construyes toda tu personalidad alrededor de él. Te aferras a roles, títulos, relaciones, posesiones, cualquier cosa que te confirme que existes. María Magdalena tuvo que enfrentar este mismo terror primordial. En el momento de su transformación, tuvo que estar dispuesta a morir psicológicamente, a dejar que todo lo que creía ser se disolviera completamente. Solo a través de esta muerte consciente pudo descubrir que su verdadera esencia es indestructible, eterna, una con la fuente misma de la existencia. ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste experimentar conscientemente la disolución de tu identidad conocida? ¿Cuándo te atreviste a preguntarte quién serías si desaparecieran todas las etiquetas que usas para definirte? El segundo demonio es el apego, pero no solo a las cosas materiales. Te apegas a tus pensamientos, creyendo que eres tus ideas. Te apegas a tus emociones, identificándote completamente con tus estados de ánimo. Te apegas incluso a tu sufrimiento, porque al menos es familiar, conocido, predecible. María tuvo que aprender a observar todos estos movimientos de la mente sin identificarse con ninguno de ellos. Tuvo que desarrollar lo que las tradiciones orientales llaman conciencia testigo. La capacidad de estar presente con todo lo que surge sin perderse en ello. Esta no es represión o negación, sino el arte sutil de estar completamente disponible para la experiencia sin ser dominado por ella. En tu vida diaria, ¿cuántas veces te pierdes completamente en el drama de tus pensamientos y emociones? ¿Cuántas veces reaccionas automáticamente desde el apego en lugar de responder conscientemente desde la presencia? El tercer demonio es la ira existencial, la rabia profunda e inconsciente contra la vida misma. Esta ira surge porque en algún nivel sabes que has traicionado tu verdadera naturaleza, que has permitido que tu auténtico ser sea sepultado bajo capas de condicionamiento social
expectativas familiares y demandas culturales. Esta ira no es personal, aunque se exprese a través de situaciones personales. Es la rebelión del alma contra su propio aprisionamiento. María tuvo que reconocer esta furia sagrada, honrarla y luego canalizarla como combustible para su transformación en lugar de permitir que la destruyera. ¿Reconoces en ti esa ira sutil pero persistente? Esa sensación de que la vida te debe algo, de que las circunstancias deberían ser diferentes, de que otros deberían comportarse de manera distinta. El cuarto demonio es la ignorancia espiritual fundamental, la creencia inconsciente de que estás separado de la fuente de la vida, de que eres un fragmento aislado luchando por sobrevivir en un universo indiferente u hostil. Esta ignorancia es tan básica que raramente la cuestionas conscientemente. María tuvo que atravesar esta ignorancia no a través del estudio intelectual, sino a través de la experiencia directa de la unidad. Tuvo que morir a la sensación de separación para renacer en la comprensión viviente de que nunca ha estado separada de lo divino ni por un solo instante. En tu experiencia cotidiana, ¿cuándo sientes realmente tu conexión con la totalidad de la vida? Cuando experimentas esa certeza interna de que perteneces completamente al cosmos, de que eres una expresión única, pero no separada de la conciencia universal. El quinto demonio es el deseo compulsivo, la sed interminable que te mantiene siempre buscando algo más. No importa lo que obtengas, nunca es suficiente. Siempre falta algo, siempre hay una experiencia más que necesitas tener, un logro más que debes alcanzar, una relación más que te completará. María descubrió que este deseo no puede ser satisfecho desde afuera porque su verdadero objeto es la unión con lo divino. Todos los deseos externos son símbolos distorsionados de esta sed espiritual fundamental. Solo cuando reconoces y honras conscientemente este deseo más profundo puedes dejar de ser esclavo de sus sustitutos superficiales. Puedes sentir en ti esa búsqueda constante. Esa sensación de que tu vida real está siempre en el futuro cuando finalmente obtengas lo que crees que necesitas. El sexto demonio es la mente dual, la conciencia que constantemente divide la realidad en opuestos, bueno y malo, sagrado y profano, espiritual y material, yo y el otro. Esta mente es útil para navegar el mundo práctico, pero se convierte en prisión cuando se identifica completamente con sus categorías. María tuvo que trascender esta mente dual sin negarla. Tuvo que desarrollar lo que los místicos llaman conciencia no dual, la capacidad de percibir la unidad subyacente que abraza y trasciende todas las dualidades aparentes. Desde esta perspectiva, incluso los demonios son reconocidos como aspectos de lo divino disfrazados. En tu experiencia, ¿cuándo logras salir del pensamiento de blanco y negro? ¿Cuándo puedes sostener la paradoja sin necesidad de resolverla, abrazar la complejidad sin necesidad de simplificarla? El séptimo y más sutil demonio es la identificación espiritual del ego, la forma en que incluso el camino de transformación puede ser apropiado por la personalidad condicionada. Te conviertes en alguien que está despertando, alguien que está en el camino espiritual, alguien que entiende verdades profundas. María tuvo que soltar incluso su identidad como buscadora espiritual, como discípula especial, como la que había recibido enseñanzas secretas. Tuvo que morir incluso a su ego espiritual para renacer como expresión directa, no mediada, de la conciencia divina. Este es quizás el obstáculo más difícil de reconocer porque se disfraza de progreso espiritual. Puedes detectar en ti la sutil arrogancia de sentirte más consciente que otros, la satisfacción secreta de pertenecer a un grupo de iniciados que entiende lo que las masas no comprenden.
Pero aquí está lo que la historia de María Magdalena realmente te está revelando. Estos 7 aspectos no son enemigos que debes destruir, son energías que debes reconocer, abrazar y conscientemente transformar. Cada demonio contiene una semilla de divinidad que está esperando ser liberada. El miedo, cuando es enfrentado conscientemente, se revela como reverencia ante el misterio de la existencia. El apego, cuando es comprendido, se transforma en amor incondicional. La ira se convierte en poder sagrado para la transformación. La ignorancia se vuelve humildad auténtica. El deseo se revela como anhelo divino. La mente dual se equilibra en sabiduría discerniente. Y el ego espiritual se disuelve en servicio transparente. María Magdalena no venció estos aspectos mediante lucha o represión. Los transformó mediante comprensión, amor e integración consciente. Y este mismo proceso está disponible para ti, ahora mismo, en las circunstancias exactas de tu vida presente. No necesitas retirarte a una cueva o unirte a una orden secreta. Los mismos desafíos que María enfrentó se presentan en tu trabajo, tus relaciones, tus miedos nocturnos, tus anhelos secretos. Cada interacción difícil es una oportunidad de transformar un demonio. Cada crisis es una invitación a morir conscientemente a una limitación y renacer en una capacidad expandida. La diferencia entre vivir como víctima de estas fuerzas o como transformador consciente de ellas, radica en una sola cosa: la calidad de tu atención. María Magdalena desarrolló la capacidad de estar presente con cualquier experiencia sin ser dominada por ella, de amar incluso los aspectos más desafiantes de la condición humana hasta que se revelaran como manifestaciones disfrazadas de lo divino. Y aquí está la invitación final que su historia te hace. No necesitas esperar a ser perfecto para comenzar este proceso. No necesitas eliminar todos tus demonios antes de poder servir como canal de transformación para otros. María Magdalena se convirtió en maestra no después de completar su proceso, sino durante el proceso mismo. Su legado no es el de una santa intocable en un pedestal, sino el de una hermana que caminó antes que tú por el mismo sendero que ahora estás siendo invitado a recorrer. Los 7 demonios que ella transformó son los mismos que te están esperando a ti. La pregunta no es si puedes hacer este viaje, sino si vas a elegir hacerlo conscientemente o permanecer dormido en la ilusión de que alguien más puede hacerlo por ti. El Cristo que guió a María en su transformación no era una figura externa. Era la chispa divina dentro de ella misma. La misma chispa que ahora palpita en el centro de tu ser, esperando ser reconocida, honrada y expresada plenamente en el mundo. Ahora ya no puedes mirar a María Magdalena con los mismos ojos. Su historia no encaja con la imagen domesticada que te entregaron los sermones. En los pliegues del tiempo, entre textos prohibidos y símbolos escondidos, ella aparece no como la pecadora arrodillada, sino como la maestra que venció las sombras y abrió el camino hacia un conocimiento que la Iglesia temía. Pero lo que has escuchado aquí es apenas la superficie. Quedan capas ocultas, hilos invisibles que todavía hoy sostienen el misterio. La verdadera enseñanza no está en las respuestas fáciles, sino en esas grietas que te obligan a cuestionar. ¿Y si siempre te han negado la clave de la transformación? ¿Y si el secreto de los 7 demonios fuese la guía para tu propia transmutación interior? Estás en la frontera. Has visto lo que no deberías ver. Has escuchado lo que durante siglos se intentó silenciar. El resto depende de ti. Si sientes que la herida intelectual sigue abierta, no ignores el llamado. En el comentario fijado encontrarás el acceso al documental completo sobre María Magdalena. No es un simple contenido, es una invitación a atravesar el velo, a descubrir lo que fue borrado, a caminar donde pocos se atreven,